gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de que se convirtiera en la primera mandataria en la historia de México. Aló, esto es una noticia sobre el volumen noticia de México y a ver cómo... Ahí lo vamos a ver, el noticia de México. Entre sus acciones destaca de las redes de drenaje para retirar obstrucciones. Y justamente para revisar los avances y atender las demandas de la población afectada por las lluvias intensas de este fin de semana en esta parte de la zona oriente del Valle de México, Vicente Villada, Nezahualcóyotl, pues ahí estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum encabezando una reunión de evaluación. Informó cuáles serán los apoyos que se van a entregar a las familias afectadas. Se están levantando los censos, lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo, esta misma semana se va a dar, y después, de acuerdo con la evaluación de riesgos, se va a dar un segundo apoyo. Muy pronto nadie se va a quedar desamparado. En esta reunión de evaluación allá en Vicente Villada, en el Estado de México, estuvo la gobernadora Delfina Gómez, la jefa de gobierno capitalina Clara Brugada, los presidentes municipales de Neza y Los Reyes y también la alcaldesa de Iztapalapa. Juntos hicieron esta primera evaluación integral de lo que va a ser el siguiente paso, las obras que se tendrán que hacer en la zona para evitar que esto se repita. A partir de este mismo año se estará trabajando. Quieren que ya el próximo año no se vean estas escenas. La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara, agregó que los gobiernos estatales y municipales están apoyando con alimentos a las personas afectadas. IMSS Bienestar está presente con una campaña de vacunación para evitar brotes infecciosos. Vámonos con otros asuntos, con lo que está ocurriendo en la máxima casa de estudios, y es que la Universidad Nacional hará todo lo que esté a su alcance para garantizar la seguridad del estudiantado a fin de que regresen a las actividades presenciales. Esto es lo que afirmó el rector Leonardo Lomelí durante la reunión que sostuvo este martes con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. Bueno, pues al delinear las acciones para el regreso a actividades presenciales en todas las escuelas y facultades, refirió que este retorno se dará de manera ordenada, atendiendo todos los protocolos de seguridad y con la participación del cuerpo directivo de las facultades y de las escuelas. Además, las autoridades se mantendrán atentas a las recomendaciones que la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario realice para garantizar la integridad de la comunidad y brindar así también atención psicológica a quienes lo requieran. El rector de la UNAM expuso que ante los casos de amenaza, las facultades, escuelas, institutos y centros deben informar y denunciar ante la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, la cual contacta a las autoridades de seguridad pública federales y locales para que de forma conjunta hagan las revisiones necesarias. Además, se informa a la oficina del abogado general responsable de levantar las denuncias correspondientes. También las autoridades universitarias señalaron que próximamente incluirán y escucharán a la comunidad. Van a reforzar las medidas de seguridad, van a fortalecer los programas de atención psicológica y emocional y se realizarán las medidas adicionales para retornar a la normalidad, como cursos, talleres, conferencias, actividades culturales y deportivas y todas aquellas que contribuyan a fortalecer el tejido comunitario. A las 6:23 en la hora del centro, ¿cómo viene el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Adelante con la información, el reporte es de Ismael Marcelo. Feliz inicio de mes, Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11. En cuanto al pronóstico del tiempo, con la llegada de octubre surge una nueva amenaza de ciclón tropical en la cuenca del Océano Pacífico. Se trata de una zona de baja presión que hasta el momento tiene 80% de probabilidad para convertirse en ciclón tropical en los próximos días. Se localiza a 505 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Es importante darle seguimiento a este sistema, ya que podría convertirse en depresión o tormenta tropical durante el fin de semana y moverse muy cerca de las costas del occidente mexicano.
Este miércoles interaccionará con la onda tropical 35 y mantendrá las precipitaciones justo en el occidente y sur del territorio nacional. Este 1 de octubre esperamos lluvias muy fuertes e intensas con descargas eléctricas en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. En la Ciudad de México las lluvias disminuirán de intensidad por lo menos hasta el próximo viernes. El ambiente continuará fresco durante las mañanas y cálido a caluroso por las tardes, con una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius. El sábado regresarán las lluvias fuertes a la capital del país. Fuera de nuestro territorio, la costa este de los Estados Unidos continúa bajo los efectos de los huracanes Imelda y Humberto, con vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros de alto desde la península de Florida hasta el estado de Massachusetts. El pronóstico indica que Humberto se fusionará con un sistema frontal durante este día y se moverá rápidamente hacia el Atlántico Norte. Este mismo destino también se anticipa al huracán Imelda, pero en los próximos días. Hasta aquí el estado del tiempo. Por favor, cuídense mucho, especialmente en el occidente y sur de la República Mexicana, ya que las lluvias continuarán durante esta jornada. Mi nombre es Ismael Marcelo y que tengan un excelente día. Ya sabe que le tenemos algunos avisos oportunos, particularmente si está por salir de casa. Considere que un tráiler permanece atorado, esto en un carril confinado del Metrobús en la calle de Ayuntamiento y Valderas, esto en la zona centro de la Ciudad de México. También en el circuito interior hay movilización de algunas unidades de rescate por un percance vehicular, esto a la altura de la calle Manuel Carpio en dirección al poniente de la capital. Tómelo en cuenta, pero mire, mientras tanto en Marina Nacional hay un buen avance, esto desde Felipe Carrillo Puerto hacia Mariano Escobedo, y también hay el circuito interior desde Eje 2 Norte hacia Paseo de la Reforma. Tenga en cuenta que en Calzada de Tlalpan, desde Eje 6 Sur hacia Viaducto Río de la Piedad, aunque hay avance constante, se están haciendo obras para el tránsito de las bicicletas, la ruta ciclista que va a recorrer parte importante de esta vía de sur a centro, la Calzada de Tlalpan. Ya se están ampliando las obras para la ruta ciclista, entonces tome precauciones, sobre todo en las salidas de los principales ejes 5, 4, 6 y 7. Avance constante en Avenida Insurgentes a esta hora de la mañana, 6:27. El paradero Indios Verdes hacia La Raza no representa ningún problema. Para mejorar la vialidad, se ha implementado modo reversible en circuito interior de La Raza. Esto ya es habitual. Acuérdese de La Raza a Leibniz de 6:30 y hasta las 9 de la mañana. Miércoles 1 de octubre, estamos iniciando mes. Hay que descansar los siguientes vehículos, 3 y 4. Hologramas 1 y 2 desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y también les recordamos que de acuerdo con reportes de las autoridades se prevé una manifestación a las 7 de la mañana, esto en la calle de Palma, en la colonia Centro. Si tiene que transitar por la zona, manténgase atento y por supuesto pues con mucha paciencia debido pues a la previsión de manifestantes en esta zona. Vamos a analizar más adelante cómo va la evaluación de las y los ciudadanos a la gestión, un año ya del inicio del arranque de esta administración. La presidenta Claudia Sheinbaum asume el poder el 1 de octubre, la primera mujer en 200 años de vida independiente. Y miren, un primer dato interesante. A un año de gestión, incluso rebasa los niveles de popularidad que se registraron por parte de encuestadores de los 5 presidentes anteriores. Va a estar interesante el asunto con la encuestadora Encol. Hablaremos del tema. Así es, por lo pronto nos damos una pausa. Al regresar a actividad legislativa se prohíben las bebidas energizantes para menores de 18 años. Volveremos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias, vamos con la actividad legislativa. Miren, la Cámara de Diputados se aprobó una reforma para prohibir la venta de bebidas energizantes, esto a personas que tengan menos de 18 años. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues prevenir daños a la salud de las y los jóvenes, también de niñas y niños. Con ello, los establecimientos mercantiles tendrán que solicitar identificación oficial para vender este tipo de bebidas. Esta decisión
generará a mediano plazo reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el uso y consumo de estas bebidas y contribuirá a una sociedad más sana. El mensaje hacia las familias mexicanas es claro y contundente. El Estado asume su deber de proteger a las y los jóvenes frente a un producto que bajo apariencia atractiva pone en riesgo el salud, su futuro y afecta su crecimiento. Legisladoras y legisladores argumentaron sobre los efectos en la salud de las personas menores de edad derivado del consumo de estas bebidas, poniendo énfasis en su mezcla, particularmente con alcohol. Los efectos en menores de edad, que es lo que nos ocupa en esta reforma, es la afectación del sueño, la concentración y el desarrollo neurológico. Los adolescentes son especialmente vulnerables a este consumo y sufren riesgos de deshidratación y alteraciones físicas. Su efecto diurético de la cafeína está estrechamente relacionado con posibles náuseas y alteraciones digestivas, entre otros síntomas. Lo peligroso de esto es que el 43% de las personas que consumen bebidas energéticas lo hacen mezclándolas con alcohol, provocando un choque en el sistema nervioso. Por eso el siguiente paso es prohibir esta mezcla, como ya se hace en países como Rusia. Las modificaciones establecen una sanción de más de 226,000 pesos para los establecimientos que continúen vendiendo estas bebidas a menores de edad. La iniciativa pasa ahora al Senado para continuar su proceso legislativo. Miren, también en el Congreso la reforma a la ley de amparo, que ha generado un amplio debate, se ha analizado en audiencias públicas en estos días, pero esto ocurrió en el Senado. Conclusiones importantes, coincidencias, pero también temas en disputa. Hablemos primero de las coincidencias. La propuesta coincide en que limitará el abuso de este instrumento legal por parte de quienes, como los grandes empresarios, han buscado evadir el pago de impuestos. Otra coincidencia, la iniciativa, dicen, frenará los excesos del amparo promovidos por presuntas redes criminales. Hemos también visto cómo el crimen organizado, la delincuencia de cuello blanco, ha abusado de la figura de la suspensión provisional para desbloquear cuentas, por ejemplo, o para proteger empresas fantasma, para proteger transacciones en donde se supone o hay presunción de lavado de dinero. Donde no hay coincidencias, hablaron distintas voces, entre ellas el ex magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, a quien recordamos por frenar la ley eléctrica mediante amparos individuales que otorgó con efectos generales a empresas eléctricas, precisamente contra la aplicación de esta misma ley. La preocupación expresada por Gómez Fierro frente a la iniciativa de reforma en materia de amparo es que deja sin protección a ciudadanos investigados. Cito un ejemplo, como intereses políticos. Al momento de congelarle sus cuentas bancarias, justificando sobre la base del 129 una posible comisión de un delito o operaciones que pudieran resultar fraudulentas, pues precisamente generaría esta presión y la imposibilidad de acudir a un tribunal a que se dirima esta controversia. Y mire, también continúan en el Senado las comparecencias de secretarios de Estado, esto como parte del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues este martes tocó el turno a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ahí destacó avances en materia de bienestar social, en seguridad y otros factores que han generado gobernabilidad y paz social. La generación de empleos, el mejoramiento de los salarios, los programas dirigidos a la población más necesitada, las grandes obras de infraestructura, las acciones de seguridad y de atención a las causas de la violencia, así como el trabajo coordinado de los 3 niveles de gobierno, es lo que hace posible que en nuestro país haya paz y gobierno. Se manifiestan a favor del pueblo palestino con el objetivo de mostrar su solidaridad con las personas palestinas y también mostrar su rechazo al genocidio. Se realizó una misa en memoria de las víctimas del Puente de la Concordia en el lugar del accidente a 10 días de lo ocurrido. Hasta ahora se ha incrementado a 29 el número de personas fallecidas. Trabajará el
Congreso de la Ciudad de México en una iniciativa para modificar los protocolos de distribución, despacho y transporte de combustibles en la capital del país. Más de 40 perros y gatos fueron rescatados de un presunto refugio en Veracruz. Algunos tuvieron que ser sometidos a la eutanasia debido a la gravedad de su salud. Entra en el top 5 el ciclista mexicano Isaac del Toro y con ello rompe una racha de más de 2 décadas sin latinoamericanos en esa lista. Medalla de plata para la selección femenil mexicana de voleibol de sala, conseguida a partir del segundo lugar de la final Six de Guadalajara. Suman puntos así para el ranking mundial y continental. Se realiza la ceremonia número 67 de entrega de los premios Ariel. Sujo, la galardonada como mejor película, Pedro Páramo y No nos moverán, arrasan en categorías. Patricia Reyes Espíndola y Jacqueline Andere reciben Ariel de Oro, en tanto que Guillermo del Toro fue distinguido con el reconocimiento al mérito cinematográfico internacional por sus aportaciones al cine mexicano, aunque no estuvo presente en la ceremonia. Bueno, pues vamos arrancando la semana, que sea un buen comienzo para todas y para todos. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, lunes 22 de septiembre. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Manténganse bien informados. Si nos escuchan en Radio 95.7 de FM, les damos la bienvenida. Los acompañamos a donde ustedes vayan. Y por supuesto, les recordamos, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Ahí las tiene usted en la pantalla. Estamos a través de YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear, les lleva a nuestra página con más información y claro que sus comentarios los recibimos con el hashtag 11 Noticias. Iniciamos con el reconocimiento por parte de 152 países a Palestina como un estado, un hecho simbólico e histórico que refleja el creciente reconocimiento ya de la comunidad internacional. A la lista se incluyeron este fin de semana Reino Unido, Australia y Canadá, naciones que tradicionalmente han sido aliadas de Israel. Ahí está recientemente también Portugal. Se espera que hoy Francia haga lo propio. La historia es de Federico Campbell Peña. Ante el genocidio que el Estado de Israel comete en Gaza, con una cifra desde octubre de 2023 de al menos 67,000 palestinos muertos, en apego a las resoluciones de la ONU y en respaldo a la tesis de 2 estados sobre la antigua Palestina, en un hecho histórico, los gobiernos de Canadá, Reino Unido, Portugal y Australia reconocieron este domingo al Estado de Palestina, con lo que suman ya 152 países en hacerlo. Sin embargo, la declaración de reconocimiento no borra la actual catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. El gobierno portugués ha condenado reiterada e insistentemente las restricciones a la ayuda humanitaria, la situación de hambruna causada por el conflicto y el desplazamiento forzado de la población. Francia está por hacerlo. Lo que quiere Francia son 2 estados viviendo junto a junto. Un estado de Israel que reconoce a Palestina y otro de Palestina que reconoce a Israel. Estado de Palestina que será desmilitarizado, que viva junto a Israel. En Gaza fue bien recibida la noticia por quienes han sobrevivido a los continuos bombardeos. Así como el Estado de Israel fue establecido en 1948 mediante una resolución de las Naciones Unidas, todos los países del mundo deberían haber reconocido el Estado de Palestina de la misma manera. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que no habrá Estado palestino y ordenó el despliegue de más tanques, la destrucción de más edificios en la arrasada y ocupada ciudad de Gaza, cuyos residentes han tenido que abandonarla. La política de Netanyahu va en contra de los acuerdos de Oslo, refrendados por el ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin con el líder de la OLP Yasser Arafat, para dar lugar a 2 estados, Israel y Palestina. Ambos líderes firmaron el 13 de septiembre de 1993 los acuerdos de Oslo en la Casa Blanca en Washington frente al presidente Bill Clinton. En noviembre de 1988,
La creación del Estado Independiente de Palestina fue proclamada por la Organización para la Liberación de Palestina dirigida por Arafat. Se basa en el Plan de las Naciones Unidas para la partición de la antigua Palestina de 1947. Esto se considera un reconocimiento. ¿Por qué tienen música sincrática? ¿Cómo se llama? De la ópera. Tienen una música y yo no entiendo por qué será. Y yo quería grabar esto y mostrarle que en México ellos también le gustan a los chilenos. En México ellos hablan de Chile, que ayudan allá a México en diferentes partes como policía, armada, de botes y años y pasados y todos que estamos juntos ahora. Yo no entiendo, no sé. Implícito de los palestinos al Estado de Israel. En tanto, 2 embarcaciones navegan en el mar Mediterráneo hacia Gaza con ayuda humanitaria tras zarpar de Sicilia a isla italiana. Entre los activistas viajan 4 mexicanos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Precisamente este lunes arrancan ya los trabajos del periodo número 80 de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Entre los temas principales está el reconocimiento de Palestina como Estado, una decisión que se espera se sumen más países tras décadas de solo reconocer a Israel. Más información con mi compañera Ingrid Sánchez. Más de 140 líderes del mundo se reunirán esta semana en la Asamblea General de la ONU. Este año, los temas centrales son el reconocimiento del Estado palestino, la guerra entre Rusia y Ucrania, la tensión nuclear con Irán, el medio ambiente y la inteligencia artificial. Francia y Arabia Saudita formalizarán este lunes el reconocimiento al Estado palestino. La propuesta impulsa la solución de 2 estados, Israel y Palestina, que por primera vez excluye a la organización Hamas, para que ambas partes puedan convivir en paz en las fronteras reconocidas internacionalmente desde 1967. Los gobiernos que han expresado su apoyo son Australia, Bélgica, Canadá, Reino Unido y Portugal, respaldados por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Creo que habrá una demostración clara de que la abrumadora mayoría de los países del mundo reconocen el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, reconocen que debe haber un Estado palestino. Al mismo tiempo, envían el mensaje muy claro de que la carnicería que está sucediendo en Gaza tiene que terminar, que necesitamos el alto el fuego inmediatamente, con la liberación de todos los rehenes inmediatamente también. Estados Unidos, aliado de Israel, se opone a la solución de 2 estados, argumentando que la discusión sobre el tema ha prolongado los combates en Gaza. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, participará por videoconferencia porque el gobierno de Donald Trump le negó el visado de entrada a Estados Unidos, así como a otros 80 funcionarios palestinos. La negativa de Washington incumple los acuerdos que lo obligan como país anfitrión de la sede de la ONU a otorgar permisos de ingreso. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Y este fin de semana continuaron las muestras de apoyo al pueblo palestino en México. Activistas y simpatizantes en Puebla, por ejemplo, realizaron una marcha con batucada para destacar que la lucha tiene que ser a favor de la paz. En tanto, en la Plaza Palestina Libre, frente al hemiciclo a Juárez, aquí en la Ciudad de México, un grupo de universitarios se manifestaron con una lectura de poesía de autores palestinos y un concierto de violonchelos para exigir alto al genocidio.
También miles de personas se sumaron a la megamarcha por Palestina Libre el pasado sábado. El recorrido partió desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza Palestina Libre. En el trayecto, los asistentes expresaron su apoyo a Gaza con consignas, música y pancartas, exigiendo justicia y sanciones al gobierno de Israel. En Acapulco, Guerrero, activistas y representantes de distintas organizaciones sociales y sindicales llevaron a cabo de manera simbólica una parada cívica fuera del Hotel Emporio, donde se encontraba el consulado de Estados Unidos. Así, la protesta tuvo como objetivo manifestar la solidaridad con el pueblo palestino y repudiar el genocidio, los crímenes de guerra que se están llevando también a cabo por parte del ejército israelí contra la población palestina. Vamos a cambiar de tema y es que estamos a 9 días de que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla un año de gobierno como la primera mujer presidenta en nuestro país. Bueno, pues este fin de semana desde Centro Tabasco, Claudia Sheinbaum se dijo satisfecha por los resultados de su administración, como lo es la reducción de la pobreza y también de los programas sociales. Me siento muy contenta, muy satisfecha de este año de gobierno. Falta mucho por hacer en nuestro país, pero sepan que su presidenta no se rinde, que vamos a estar juntas y juntos siempre en esta gran lucha. Además de Tabasco, estuvo en Chiapas, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. Y con ello suma 23 estados y ya solo le faltan 9 por recorrer. Como parte de esta gira de rendición de cuentas, a propósito de su primer informe de gobierno y pese a las calumnias de la oposición, el pueblo sigue creyendo en la cuarta transformación de la vida pública de México. Es lo que dijo la presidenta. Los que no quieren la transformación, un empresario que no quiere pagar impuestos y unos cuantos de otros partidos políticos que no quieren perder los privilegios, nos critican, nos calumnian, dicen montón de cosas, todos los días, inventan. ¿Y qué creen? No pasa nada, el pueblo sigue creyendo en la cuarta transformación de la vida pública de México. En Cancún, Quintana Roo defendió al expresidente Andrés Manuel López Obrador de quienes lo siguen calumniando. Fíjense, dejó el gobierno hace prácticamente un año y siguen calumniándolo, siguen diciendo cosas de su gobierno, de él, porque no soportan muchos que les hayan quitado sus privilegios. La presidenta hizo extensiva la invitación para que todas las mexicanas y mexicanos acudan este 5 de octubre al Zócalo capitalino en la Ciudad de México para que ahí cierre su gira de rendición de cuentas. El 5 de octubre, juntas y juntos, como lo hemos hecho muchas veces en el movimiento de transformación, el 5 de octubre vamos a dar el informe en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde están todas y todos invitados. Se cumplieron 10 días de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia. Los familiares de las víctimas realizaron una misa en el lugar del accidente la tarde de este domingo. Colocaron flores, veladoras, realizaron plegarias para recordar a quienes lamentablemente han perdido la vida y también a las personas lesionadas. Amigos y familiares siguen exigiendo justicia. Que la empresa Silsa, dicen, se haga responsable de lo ocurrido. Provocaron la muerte y lesiones en más de 90 personas. Como reportaron en su momento las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, la semana pasada, la fiscal Berta Alcalde Luján sostuvo que se buscará que la empresa Silsa cumpla con un acuerdo reparatorio integral para las víctimas y sus familiares. Actualmente siguen las investigaciones por los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y daños a vehículos por la tragedia ocurrida el 10 de septiembre. Y mire, este domingo, Ali Yael González Aranda, estudiante de la vocacional número 7 del Instituto Politécnico Nacional, y Adolfo Franco Madrigal fallecieron por quemaduras de más del 80 y 90% en sus cuerpos. Esto, pues, tras la explosión de una pipa de gas LP ahí en el Puente de la Concordia. De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, suman ya 29 personas que lamentablemente han fallecido. 16 más permanecen hospitalizadas
hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta. El director del ISSSTE, Martí Batres, informó que a esta lista se suma una persona que estaba internada en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. A través de sus redes señaló lo siguiente: lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 sindicatos independientes, nació el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura 19 de septiembre. Más de 8,000 mujeres se afiliaron. En 2006, el sindicato se convirtió en asociación. Hoy, la memoria de las mujeres costureras que murieron en el sismo del 85 busca inspirar a las juventudes. Hace botón, hace camisa, la costurera ya no es sumisa. Costureras unidas jamás serán vencidas. Imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Bueno, pues lo que ocurrió el pasado viernes, también está el tema de los celulares. Sí hubo personas, amigos, Elvira Angélica Rivera, a los que no les llegó el aviso porque había que ajustar ahí algunas cosas. Pero bueno, en la mayoría de los casos sí llegó, sí se avisó, sí lo escucharon y sí siguieron las indicaciones, y esta es buena noticia. Muy importante porque además ya lo abordábamos aquí previamente. En caso de que no lo hayan recibido, es importante también reportarlo, así como si no se escuchó cerca de donde usted se encontraba, particularmente en el Valle de México, la alarma sísmica también lo puede reportar para que las autoridades tomen nota. Y también, Guadalupe, destacar del material que acabamos de ver hace un momento, muy importante también la... Una fue hecha al azar, todas tienen rostro, historia y principalmente mucho. En un reporte semanal, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la policía capitalina también aprehendió a Alejandro, presunto integrante del grupo delictivo Güero Caldos, que opera en la alcaldía Gustavo Amadero. El detenido ya había ingresado en 2 ocasiones anteriores a prisión por portación de armas de uso exclusivo del ejército, por el delito de robo y delitos contra la salud. En el aeropuerto, pero bueno, esperemos que Donovan logre un gran resultado en los próximos Juegos Invernales. Bueno, tiene el apoyo de los mexicanos, de las mexicanas, que además, siguiendo su trayectoria, pues sabemos, como bien dices, a todo lo que se ha tenido que enfrentar. Entonces, pues lo queremos seguir viendo triunfando. Gracias, Gabo. Gracias, Lupita. A ti te vemos mañana con más buenas noticias como las de hoy. Gracias, seguimos. Y nos vamos ahora con la agenda politécnica. Es lunes y mi compañera Judith Hernández nos cuenta de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica conoceremos el Laboratorio Nacional en Telecomunicaciones y Antenas del IPN. I'm very messy. I am very messy. Yo soy muy desordenado. Yo soy muy desordenado. Eso es. "100% Australian made, free delivery, easy assembly, build small, build wide." Claudia Sheinbaum cumple este miércoles su primer año de mandato. La presidenta de México llega a sus primeros 12 meses con una aprobación de casi el 80% según las encuestas. La buena valoración de su gestión se debe principalmente a la labor de su gobierno para hacer frente a la pobreza y la desigualdad. La creación de empleo, los programas sociales, el aumento de la inversión extranjera y el pragmatismo en su relación con su homólogo estadounidense Donald Trump son otros factores a los que se atribuye su éxito. Los encuestados ven la inseguridad y la delincuencia como el principal problema del país. Por otro lado, el déficit fiscal frena la economía. Pese a la mayor inversión extranjera, el crecimiento económico se mantiene estancado. Y tenemos ahora la oportunidad de analizar este primer año de mandato de Sheinbaum con el economista Óscar Ugarteche, que nos acompaña desde México. Señor Ugarteche, ¿cómo está? ¿Cómo considera usted que ha manejado Sheinbaum la relación comercial con Estados Unidos, que representa el destino del 80% de las exportaciones de México? Pues bastante bien, considerando el desastre que pasó con Canadá. Digamos, el gobierno mexicano logró negociar que no se pusieran los primeros aranceles anunciados y ha logrado negociar
la eliminación de algunas iniciativas. Ha logrado bajar el tono agresivo que tenían los aranceles como habían sido anunciados inicialmente. Así es que eso ha sido un éxito de manejo de Sheinbaum en la relación con Trump, absolutamente. En clave interna, ¿qué reformas debería impulsar la presidenta para colocar a México en una senda de crecimiento sólido? No, en clave interna el problema es otro. Aquí el problema es que hace 40 años que prácticamente no hay crecimiento económico, que el ingreso de las remesas de los emigrantes es fundamental para la vida nacional y que probablemente el ingreso de la economía ilícita también sea sustantiva, porque uno no se imagina cómo el bienestar mexicano se puede sostener sobre tasas de crecimiento tan bajas los últimos 40 años. Ahora, esto implica, por supuesto, volver a pensar cuáles son los mercados a los que debería ir México, uno, y la segunda cosa es produciendo qué, porque esto de importar de China para armar partes y piezas en un producto final que se vende a Estados Unidos, y luego ser acusados por Estados Unidos de traficar partes y piezas chinas, es una tomadura de pelo, pero es una realidad. Señor Ugarteche, ¿piensa usted que podrá Sheinbaum en su mandato ordenar las cuentas fiscales de México y en especial mejorar la situación de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo? Sí, no, ninguna posibilidad. Ninguna. Porque, por una parte, hay una distribución relativamente grande de recursos a mujeres y a personas mayores de 65 años. Entonces, esto, sumado a las becas universitarias y escolares que existen, suma una parte importante del presupuesto nacional. Ahora, un presupuesto nacional en una economía sin crecimiento, imagínense usted, y aquí no se puede hacer reforma fiscal porque estamos amarrados por el tratado que tenemos con la OCDE y por el tratado bilateral que tenemos con Estados Unidos. Entonces, México no tiene espacio para hacer una reforma fiscal como la que necesitaría. Y ahí están amarrados. Y por otro lado, el insistir en ampliar estas entregas a los sectores más necesitados, los están ampliando. Entonces, ¿qué hacen? Recortan el presupuesto del sector de educación, a las universidades le quitan recursos para abrir otras universidades, y a mí me queda la pregunta, ¿pero para qué abres otras universidades? Quédate con las que hay y vamos a ver cómo va. O sea, hay un problema ahí de manejo y hay un problema del peso de la deuda, que afortunadamente en el caso de México es interna, pero hay un problema con el peso de esa deuda que en algún momento va a convertirse en importante. Ahora no lo es. O sea, el nivel ya pasó el 50% del Producto Bruto, pero el servicio de deuda todavía no es un servicio de deuda muy importante, a diferencia del de Estados Unidos, donde es el segundo rubro de gasto después de seguridad social y antes de defensa. Óscar Ugarteche, muchísimas gracias por sus valoraciones. Hasta una próxima ocasión. Gracias a usted. There's nothing more important to us than our kids' future. So we did something simple to protect our family financially. Oh, terminó. Yo quería ver para dice que yo soy desordenado. Yo soy desordenado. No, lo que yo necesito es no estar nervioso o así mal. No es bueno. Michelle Chilete. Oh, that's what she looks like. Mira cómo se ve la señora. Y es chilena. Quiere estar en el Human Rights, ¿cómo que se llama? El derecho humano. Michelle Bachelet. Lo vamos a encontrar.
Michelle Bachelet, el largo recorrido para una apresurada postulación a la ONU, la tercera. Me están pidiendo mucho que vaya. No se imaginan la cantidad de llamados que recibo, comentó la expresidenta Michelle Bachelet la noche del 17 de julio pasado a un pequeño grupo de amigas y colaboradoras de su máxima confianza cuando le preguntaron si competiría por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Esa noche, Bachelet había llegado a la casa de la presidenta de las, Paulina Bodanovic, para asistir a la celebración del cumpleaños de la exministra Analía Uriarte organizado por la senadora y exdirectora de la Fundación Horizonte Ciudadano. Festejo al que asistieron solo 5 de las mejores amigas de la exmandataria. En ese ambiente íntimo y resguardado fue inevitable que surgiera el tema de la candidatura a la ONU. Por más de 1 año y medio la expresidenta chilena había persistido en dejar en el aire una respuesta definitiva. En ocasiones se había mostrado más decidida, en otras no. Para su núcleo cercano, Bachelet estaba, muy cómoda, en su posición de conferencista internacional, con una amplia agenda de actividades en el extranjero. Pero sin las obligaciones y responsabilidades de un cargo. No solo eso, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca había sido un duro golpe a su intención de postular a la ONU. El ascenso del republicano trajo aparejados fuertes recortes en el financiamiento de la organización. Entidad que aún depende en gran medida de los aportes de Estados Unidos. Pero también implicaba una amenaza constante a cualquier esfuerzo de reposicionamiento de la ONU en la esfera internacional. Por eso, esa noche, Bachelet intentó zafar una vez más, insistió en que todavía lo estaba pensando, pero sus amigas no la dejaron. Y le recordaron que había sostenido lo mismo en 2018, cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le pidió que volviera a la ONU para asumir como alta comisionada de los derechos humanos. Estás usando exactamente las mismas palabras que dijiste poco antes de aceptar. Eso es un sí para todas las que te conocemos, le dijeron varias de ellas. No estaban equivocadas. 3 semanas después, Bachelet tomó un vuelo a México, donde asistió a diversos eventos internacionales. Y en su paso por la capital mexicana realizó una de las primeras acciones con miras a viabilizar el complejo y largo camino que le queda por recorrer para, eventualmente, convertirse en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la ONU en sus 80 años de historia. Se trató de una conversación privada con la ministra de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcenas, cuyo nombre también resuena como carta de su país para competir a la ONU. Bárcenas, quien vivió en Santiago entre 2008 y 2023, mientras se desempeñó como secretaria ejecutiva de la CEPAL y luego como embajadora de México, había recibido el 1 de julio el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para lanzar su candidatura, convirtiéndola en una de las competidoras más serias para las aspiraciones de Bachelet. Ambas coincidieron el 16 de agosto como panelistas principales en un foro organizado por la CEPAL en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La ocasión era propicia para hablar a solas, pero no pudieron. Por razones de salud, la ex canciller mexicana no pudo asistir presencialmente y solo entregó un mensaje vía online. Una segunda oportunidad se presentó 10 días después. El 26 de agosto, ambas participaron en el foro inaugural de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios organizado por la Universidad Autónoma de México, UNAM. Al término del panel, señalan voces cercanas a la exmandataria, hablaron a solas sobre sus aspiraciones a la ONU. 2 fuentes cercanas a Bachelet aseguran que Bárcenas le aseguró que no se presentaría si es que la expresidenta chilena oficializaba su candidatura. Para entonces, Bachelet y su equipo más íntimo que integran Analía Uriarte y la periodista Heidi Rojas ya habían comenzado a diseñar una estrategia preliminar para la candidatura. El diseño era mantener la incertidumbre hasta diciembre próximo. De esta forma, evitaban que el tema entrara en la agenda de la campaña presidencial chilena, con el riesgo de que la postulación se contaminara con las tensiones propias del clima preelectoral. En el equipo de Bachelet no había apuro. Guterres finaliza su mandato en diciembre de 2026 y en las elecciones. Primero las simuladas en el Consejo de Seguridad, donde se ven paulatinamente los apoyos y reparos de cada candidato. Especialmente si hay eventuales vetos de algunas de las 5 potencias nucleares con asiento permanente en el Consejo de Seguridad recién comenzarían a fines del primer trimestre del próximo año. Aplazar para diciembre el anuncio les daba espacio para realizar en reserva los sondeos y consultas con los partidos de oposición y el entorno de los candidatos de derechas con más posibilidades según las encuestas, José Antonio Castaño Rodin Mattei, para hacer de esta una apuesta de Estado. La tarea recaería en alguien del equipo de Bachelet con amplia experiencia política. Ya contaban con un nombre para eso, el de la exministra Uriarte. Pero nada de eso se alcanzó a concretar. Hace 2 semanas, afirman fuentes de Cancillería, todo se apresuró. Fue el presidente Gabriel Boric quien personalmente habló con Bachelet para conseguir la ratificación a la candidatura y plantearle que la campaña debía partir ya. En esas conversaciones no participó el canciller Alberto Van Claveren. Hasta ahora no se sabe cuántas veces hablaron Boric y Bachelet sobre el tema. Lo único que ha trascendido es que el 20 de septiembre, 2 días antes de viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, ambos conversaron y ella confirmó formalmente su intención de competir. El pie en el acelerador. La premura del gobierno quedó de manifiesto en otro hecho. El 12 de septiembre, 10 días antes del viaje de la delegación presidencial a la Asamblea de la ONU, Van Claveren se reunió con el Consejo de Excancilleres.
Aunque no siempre asisten todos, en este consejo participan 6 exministros ligados a partidos de las distintas oposiciones al gobierno de Boric. Por lo que era una oportunidad excepcional para sociabilizar y debatir los pros y contras de que Chile lanzara la candidatura de Bachelet a la ONU. Pero el tema, aseguran 3 excancilleres, se tocó de manera muy general por parte de Van Claveren. No hubo un anuncio concreto, ni se anticipó que el presidente Boric lo mencionaría en su discurso ante la Asamblea de la ONU. Mucho menos se nos pidió nuestra opinión al respecto, reclaman. Según esa versión, casi al final de la cita, la que fue convocada por otros temas, Van Claveren mencionó la ONU. Nos dijo que seguían analizando los pros y contras y que no había una decisión tomada, relatan. Desde Cancillería rechazan esas versiones. El canciller Van Claveren les dijo claramente a los demás excancilleres que existía una alta posibilidad de que así ocurriera, señalan fuentes cercanas al gabinete del ministro. Las mismas voces afirman que lo que hizo Van Claveren fue enviar un globo sonda para ver las reacciones de sus antecesores y que, por lo mismo, era una forma de notificarlos, algo que, al parecer, no fue entendido del mismo modo por los asistentes. Desde los partidos de oposición se han quejado públicamente con el gobierno por no haber sociabilizado esta proclamación y haberla debatido para que fuera asumida como una campaña de Chile. Desde los comandos presidenciales de José Antonio Kast, Evelyn Matthey y Johannes Kaiser afirman que no se les anticipó nada, pese a que será responsabilidad de un próximo gobierno y no del actual hacerse cargo del grueso de una campaña que hasta ahora solo está anunciada. No hubo una información oficial. Solo a última hora, pocos días antes del viaje del presidente a Nueva York, hubo algunas señales dentro del ministerio. Indica el exsubsecretario de Relaciones Exteriores y exembajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva. Para Silva, la forma en que actuó el gobierno fue un error. Si quieres que esta sea una candidatura país, en vez de dejar una cosa amarrada a espaldas de todo el mundo, lo mínimo era socializarla. Más aún cuando se trata de una candidatura sumamente difícil y compleja, en la que hay otros candidatos de peso. En la que tienes que sortear una situación cuesta arriba, como es la aprobación del Consejo de Seguridad, y que, además, requiere de financiamiento. Importante, recalca, para ser electo en un asiento no permanente del Consejo de Seguridad, explica Silva. Los países deben amarrar apoyos recíprocos con otros países por 5 o 7 años. Una candidatura a la Secretaría General de la ONU va a hipotecar los apoyos de Chile de por vida, señala. Chile tendrá que renunciar a postular a otros organismos internacionales que podrían tener un alto interés y beneficios para el país más allá del prestigio personal que tiene ponerse la piocha del secretario general de la ONU. Por lo mismo, esto es algo que deberíamos haber discutido con mucho cuidado, sostiene. Razones de un apuro. Desde que se comenzó a hablar de la sucesión de Guterres, el nombre de Bachelet siempre estuvo en la palestra. En abril de 2024, el medio especializado en las Naciones Unidas, PassBlue, divulgó una encuesta donde la expresidenta figuraba como favorita para sucederlo. Esto, a la par del interés de las organizaciones feministas y de un creciente número de países para que, por primera vez, sea una mujer quien lidere el principal ente mundial. Desde entonces, en varias ocasiones Cancillería debió frenar las gestiones que desplegaba la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, militante y exministra socialista muy cercana a Bachelet, para sondear apoyos de otros países a una eventual candidatura de la exmandataria. Mientras no confirmara su interés por postular, lo que no quita, añaden, que el tema se monitoreara permanentemente. Eso fue lo que ocurrió el 30 de marzo. Ese día, en Nueva York, en el marco del foro por los 30 años de la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, al que asistían la ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, la ex canciller argentina Susana Malcorra y la expresidenta de Liberia Ellen Johnson. Bachelet dijo al responder una pregunta: lo estoy pensando, probablemente voy a ser candidata a la Secretaría General. Esa nos pareció que era una señal bastante clara de que tendería a dar el sí, señalan en Cancillería. Ese mismo día, Van Claveren y un pequeño equipo en la Cancillería activaron gestiones de manera reservada. No se armó un diseño de campaña, ni mucho menos. Pero se instruyó a todos para que en sus conversaciones con otros países sondearan de manera informal la posición que tenían respecto del próximo secretario general de la ONU. También se pidió que estuvieran atentos a los comentarios que surgieran en los círculos políticos y diplomáticos en los países en los que estaban destinados, señalan fuentes de Cancillería. Desde entonces se recibieron muchas señales. Una de las más claras la dio el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el 21 de julio. Durante su participación en Santiago en la cumbre Democracia Siempre, convocada por Boric y a la que, además, asistieron el presidente de Brasil, Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de Uruguay, Yamandu Orsi. Asistieron el presidente de Brasil, Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de Uruguay, Yamandu Orsi. Sánchez tomó la palabra y le preguntó directamente a Boric si Bachelet sería candidata a la ONU. Lula, por su parte, dejó de manifiesto que para él eso era algo que daba por descontado. En la ONU las consultas sobre eventuales candidatos eran cada vez más directas. En las últimas 2 semanas, el tema se convirtió casi en una constante. Hay más de un 80% de posibilidades de que la presidenta de la 80ª Asamblea General, la alemana Annalena Baerbock, pida adelantar para el mes de octubre la presentación de las candidaturas, señalan en la Cancillería chilena. Eso apresuró aún más los tiempos del gobierno chileno.
Para la Cancillería, el impacto que tendría en la postulación de Bachelet el hecho de que fuera anunciada durante el discurso del presidente Boric ante la Asamblea de la ONU era muy superior al hacerlo después desde Chile y por medio de un comunicado oficial. Además, permitiría desincentivar o frenar a que otros países formalicen candidaturas propias. Pero detrás del apresuramiento del anuncio también hay razones de política interna. Hacer el anuncio ahora le da certeza a Bachelet de que tendrá al presidente y al gobierno durante los próximos 6 meses comprometidos 100% en su candidatura, algo que no tiene garantizado a partir del 11 de marzo próximo, cuando asuma otro gobierno. Señalan diplomáticos y dirigentes políticos del oficialismo. Si Bachelet consigue un número significativo de respaldos en los próximos 6 meses, se le hará muy difícil al próximo presidente o presidenta de Chile, que según todas las encuestas sería de las oposiciones, desmarcarse de apoyar la campaña de Bachelet a la ONU. No es de extrañar que el martes 23, a solo horas de que Boric hablará ante la Asamblea de la ONU, no hubiera un diseño para sacar adelante la candidatura. De hecho, solo unos días antes de viajar a Nueva York, la Cancillería definió sumar a la delegación a la funcionaria de la Dirección Multilateral Carmen Nishihara. La joven diplomática de carrera cercana a la derecha estuvo 5 años trabajando en la misión de Chile en la ONU en temas de candidaturas internacionales. Este año había sido destinada a París, donde debía asumir la primera semana de octubre. Pero a último momento se modificó su itinerario para sumarla como refuerzo al equipo que liderarán por estos meses la embajadora Paula Narváez desde Nueva York. Y en Chile el director de Dimulti, embajador Frank Tressler, bajo la guía de Van Claveren. Come on. Copy the clipboard. Copiarlo. Aquí. Yeah. ¿Cómo se dice? Occult o cultocracia. Yo ella estoy hablando de ella. No es tan bonita. No, yo creo que fueron otras cosas, su liderazgo internacional, su capacidad de gestión, su carisma. Claro, sí, el liderazgo internacional. ¿Y qué más era? Su carisma, tan carismática que es, jefe, ¿no? La frontera es abierta a la migración. Ya se venía gestando desde hace tiempo en Michelle. Allá por el 2006, cuando era precandidata presidencial para su primer periodo, se reunía con uno de los mayores terroristas financieros de la historia, George Soros, para buscar financiamiento internacional a su campaña. Soros es uno de los mayores promotores de esta migración a través de su fundación Open Society, Sociedad Abierta, misma organización con la que colaboraba Giorgio Jackson, a quien se le vio nuevamente muy cercano a Boric y a Bachelet en su promoción como secretaria general en Nueva York. In Chile, the risk of having a closed society, not an open society, is the status quo. If we maintain the structure, I mean, very segregated, very unequal society as it's the natural way of thinking the life,
I think that we will be never an open society. En esta línea internacionalista, esta línea de fronteras abiertas, Bachelet propone un nuevo contrato social para una nueva era, basado en los principios masónicos. Sí, escuchó bien. Y lo que nosotros también hemos hablado con el secretario general, que necesitamos un nuevo contrato social para una nueva era. Porque el contrato social que hasta ahora tenemos, diríamos que o está quebrado o no está dando los resultados que todo el mundo espera de ello. Y para esto necesitamos y contamos con uno de los principios masónicos, la solidaridad, la fraternidad. Necesitamos un nuevo contrato social para una nueva era. Pero jefe, ese video ya lo habíamos mostrado, jefe, en otro video. Pero para recordarle a la gente quién queremos que nos represente. Claro. Sí. Ese era con un encuentro con la masonería, ¿no? Sí, ahí está diciendo que quiere un nuevo contrato social mundial. Imagínate, lo que antes era para uno para acá era mundial, jefe. Sí, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Acá no sonó muy bien. Acá no le fue tan bien, pero a lo mejor en la... ¿Ah? Y este nuevo contrato social mundial de Michelle, por deducción lógica, debería parecerse al contrato social que ella llamó a aprobar para Chile. Yo tengo una visión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el apruebo de la reforma de la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice: no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé. Se acerca a lo que siempre soñé. Se acerca a lo que siempre soñó Michelle, una constitución partisana que fue ampliamente rechazada por el pueblo chileno. Esos mismos principios y valores seguramente tratará de ampliarlos ahora para el mundo a través de la Secretaría General de la ONU. El internacionalismo de Michelle, en su momento, fue en contra de los propios chilenos para pavimentar su propia carrera en organismos internacionales. El costo de la candidatura de hoy también se le pide a los chilenos que se la paguen. El despliegue de recursos para hacer viable su elección estará a cargo de los pagadores de impuestos en Chile. Y la pregunta de fondo es: ¿tienen que financiar ellos la candidatura de alguien que promueve los principios masónicos? Uno de ellos es el anhelo idílico de la fraternidad universal, que requiere fronteras abiertas. Llegaban aviones y aviones, y había una aerolínea que únicamente hacía el tramo República Dominicana, Santiago, para traer migrantes haitianos, y en la embajada en República Dominicana, y en el consulado, entiendo, de Haití, se llenaba de gente que venían, y era una situación que además estaba documentada, había videos cuando usted era presidenta. Pero nosotros teníamos una política migratoria abierta, y por lo tanto, si las personas cumplían con la ley... Ah, tenía una política migratoria abierta. Sí, esto no fue diseñado, llegaron por casualidad. Claro. Aparte que cumplían con la ley ellos. No. Eso dice Michelle. Imagínense, porque ahora con todo esto que hemos... no sé si será tan conveniente promover la candidatura de Michelle para la ONU. Porque si ya cuando era presidenta estaba trabajando para la ONU y no para los chilenos. Mira, esto es de 2017 cuando fue presidenta. Y la campaña I Belong, Yo Pertenezco, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que busca erradicar la patria global para el año 2024. En definitiva, como gobierno, hemos sido conscientes con la problemática de la migración y queremos seguir trabajando en ese sentido, porque nos importa, porque nos toca y porque nuestro objetivo es aportar con medidas concretas al sueño de un mundo mejor para las futuras generaciones. Estoy cansado de estas ratas, jefe. Pero llama a Mouse Control, experto en control de plagas. ¿Mouse Control? ¿Eres de Santiago o de la Quinta Región y tienes alguna plaga o necesitas certificaciones sanitarias para tu empresa? Contáctate con Mouse Control en mousecontrol.cl o en el número que aparece en pantalla. Mouse Control, más de 25 años mejorando ambientes. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente. Y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia. No terminó.
front. Oh, okay. Okay. Subscribe. I'm already subscribed. Already subscribed. Oh, mira, already subscribed. All that. Okay, I'm already subscribed. Bye bye, soy Intermixecto. Yo le doy un buen tiempo, pásalo bien, pórtate bien. Sí, México puede ser un país muy bonito, yo lo creo, yo soy chileno y Michelle Bachelet a la ONU, que significa que va a ser como antes que andaba reportando para ganar la Michelle Bachelet. Ok, amigo, tengo que irnos, chao, chao, Dios mío.